Amables oyentes, vamos a volver a leer la palabra del Señor en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, el versículo 43. Dice así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El capítulo 11, el versículo 12, leemos: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Que nuestro Señor añada su bendición a la palabra suya. Nehemías, rememorando la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel, mientras reedificaba los muros y las puertas que habían sido incendiadas por los conquistadores, es decir, por Nabucodonosor, y él vino para restaurarlas, dijo, entre otras cosas, en el capítulo 9, versículo 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Qué lindo pensamiento. Si nosotros le damos su lugar al Santo Espíritu de Dios en nuestra vida, en la congregación, sin duda que vamos a someternos a sus instructivos, a sus enseñanzas, y el Espíritu Divino, el Divino Consolador y Maestro, abrirá a nosotros las enseñanzas más preciosas y sublimes de la palabra de Dios. Por eso Nehemías decía: enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Quiera el Señor que sepamos darle el lugar que le corresponde en nuestra vida y en la iglesia al Santo Espíritu de Dios. La frase que leímos en el versículo 43, recibirán perdón de pecados por su nombre. Este tema de el perdón de los pecados es de singular importancia. Es por eso que nosotros debemos, como predicadores del Evangelio, compenetrarnos bien de este tema. La importancia del tema que estamos viendo acá, porque Pedro fue guiado por el Espíritu a Cesarea, a la casa de un determinado centurión romano, para predicar la palabra de Dios. Y como dijo, la importancia de este tema merece que nosotros también saquemos algunos pensamientos sobre el particular. Por lo menos quiero referirme a 3 cosas sobre el tema del perdón de los pecados. Primero, la necesidad del perdón. ¿Por qué hay necesidad del perdón? En el capítulo 1, versículo 18 de Isaías, Jehová dice: venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esto nos habla de que hay una deuda con Dios. Y esa deuda la hemos contraído por nuestra vida de pecado. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento, y tema que ya lo hemos venido repitiendo, el Señor fue un día invitado a la casa de un fariseo que se llamaba Simón. Era un hombre sin duda alguna que tenía una cierta comodidad, un cierto estándar de vida bueno. Pero allí furtivamente entró una mujer de mala reputación, una mujer, como leemos acá, que era una mujer pecadora. Ahora, ante los pensamientos que tenía el fariseo,
al ver a esta mujer inclinada a los pies del Señor, habiéndole ungido al Señor, el Señor le planteó una parábola de un acreedor que tenía 2 deudores. El uno le debía, dice, 500 denarios y el otro 50. Y ninguno de los dos tenía plata para pagarle. Entonces, ¿qué opción tomó el acreedor? Le perdonó a ambos. Al que debía 500 como al que debía 50, les perdonó. Y el Señor quería sacar una respuesta. Y le dijo, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Quería ver hasta dónde entendía el tema Simón. ¿Cuál de ellos le amará más? Dice que ninguno de ellos tenía con qué pagar. No tenían. Ahora Dios dice, venid y estemos a cuenta. ¿Podré pagar a Dios yo la redención de mi alma? ¿Podrás tú pagarle a Dios la salvación y el perdón de tus pecados, la liberación del juicio venidero, de la condenación eterna? No. Por eso hay necesidad de recibir de Cristo el perdón de nuestros pecados. En segundo lugar, Cristo es la fuente del perdón. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí en el texto que hemos leído primero, el verso 43, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Me estoy tratando de circunscribir solo al pasaje, al episodio en la casa de Cornelio y las palabras que allí se pronunciaron. Porque si tenemos que ir a los evangelios, vamos a encontrar a cada momento las expresiones que nos ponen de manifiesto que Cristo perdona los pecados, que el Señor puede perdonar los pecados, que Cristo, como dije, Cristo es la fuente del perdón. Es a Él, no es al apóstol Pablo, no es a Pedro, no es a Felipe, a ninguno de los santos de la antigua iglesia, no es a la Virgen María, es a Cristo al que tenemos que confesar. Es en el nombre de Cristo que viene el perdón de los pecados, por la obra que Él realizó a nuestro favor en el madero. En tercer lugar, tenemos el resultado del perdón. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 12, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y lindo es leer que en Lucas capítulo 7, al concluir el relato de aquel incidente en la casa de Simón el fariseo, el Señor terminó diciendo, y termina el capítulo 7 en el verso 50 con estas palabras: pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es la fe en el Señor Jesucristo que como resultado nos da el perdón de los pecados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. El poder del perdón trae gozo, gratitud y paz a la vida del hombre y de la mujer, sea mayor, sea joven, sea adolescente o niño, que comprendiendo su necesidad, sabiendo que es pecador, se acerca porque hay una necesidad. Necesitas el perdón, amigo. Y si el Señor te perdona, entonces
has cumplido con lo que dice en el libro de Amós capítulo 4 verso 12, donde leemos: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Necesitas esta preparación, necesitas el perdón de tus pecados. He leído en el capítulo 11 versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Es un hecho saliente y sobresaliente en la historia de la iglesia primitiva, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver algunos casos, por lo menos vamos a ver unos 3 casos donde se pone de manifiesto en la iglesia primitiva cómo el Espíritu Santo guiaba. Él tenía el control. Primero, controlando los movimientos de los siervos de Dios. Mire, en este capítulo 10, cuando Pedro estaba en la azotea y le vino el éxtasis, mire lo que le dijo el Espíritu Santo en los versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¡Qué cosa más maravillosa! El Señor dirigía el movimiento de los siervos de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo seleccionaba y elegía a los obreros. En el capítulo 13, en el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo seleccionaba, elegía a los obreros que iba a utilizar. En tercer lugar, el Espíritu Santo tenía el control y daba las directivas, las directrices, escogiendo los campos de operación. Nos trasladamos al capítulo 16 de este mismo libro de los Hechos, y en el versículo 6 leemos: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo escoge los campos donde los siervos van a operar, actuar, trabajar. Aquí les fue prohibido hablar la palabra en Asia. De estas escrituras y del accionar del Espíritu Santo, entendemos que los obreros del Señor deben moverse en la obra no bajo la dirección de la iglesia, sino del Espíritu Santo. Que la iglesia no tiene atribución de llamar y elegir a los obreros, a los siervos de Dios, pues es una atribución soberana del Espíritu Santo. De lo contrario, si tienen que obedecer a la iglesia, son siervos de la iglesia y no del Señor. Que el obrero debe buscar la guía y dirección del Espíritu Santo para ir al lugar donde debe trabajar y no ser influenciado por los hombres. Amados hermanos, es de importancia fundamental oír la palabra de Dios con fe y obedecerla, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
En el plan de salvación de Dios, de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, tenemos que Dios ha enviado a su Hijo manifestando su gracia. Así dice el capítulo 10, verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dios envió a su Hijo manifestando su gracia. El Señor Jesucristo ha hecho la obra de la redención. En los versos 39 se nos habla de que fue colgado en un madero y que al tercer día resucitó. Él, con su obra en el madero, hizo la obra de la redención, llevando en su cuerpo nuestros pecados, siendo castigado por la justicia divina. Y el Espíritu Santo aplica el mensaje de salvación al corazón y obra la regeneración. Dice que cuando Pedro estaba predicando, acabó de hablar, mientras él aún hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Qué bendición! ¡Qué reunión más conmovedora! Más maravillosa, donde la gracia de Dios se hace manifiesta, extendiéndose a los gentiles, a los que no eran pueblo, a los que estaban lejos de las promesas de Israel. Que quiera el Señor hacernos entender. Hasta aquí hemos tratado de considerar algo de los incidentes que se encuentran en este capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles en relación con Pedro y Cornelio. Que Dios añada su bendición.